Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta noche a través de nuestro canal Lámpara a nuestros pies. Es un canal donde ofrecemos estudios bíblicos, analizamos juntos la palabra de Dios. Desde ahora le damos la bienvenida a todos. Siéntanse bien, bendecidos, motivados a ir adelante en las cosas del Señor. En esta noche queremos dar inicio a un nuevo tema, y es el tema de los ángeles. Es un tema que no es muy tratado, no se habla mucho de él, pero hemos creído que es necesario conversar acerca de este asunto, porque en nuestros días se han levantado falsas enseñanzas, denominaciones religiosas, predicadores, pastores que dicen tienen experiencia, que han hablado cosas que no son bíblicas, falsas doctrinas, herejías, y es necesario aclarar, hablar todo esto, porque todo trae confusión y destrucción al pueblo de Dios. Cuando hay una herejía, cuando hay una apostasía, la Biblia dice que son enseñanzas destructoras, y por eso es la razón de ser de nuestro estudio acerca de los ángeles. Yo sé que muchos les gusta este tema. Algunos han dicho, se han atrevido a decir que el ángel de Jehová es el verdadero Hijo de Dios. Otros han hablado acerca, otros grupos religiosos dicen que el ángel Miguel es el Hijo de Dios. Otros afirman que pueden pedirle directamente a los ángeles, pueden comunicarse con ellos. Otros afirman de que los ángeles interceden entre ellos y Dios, lo ven como mediadores, como intercesores, yendo en contra de la palabra, porque la Biblia es clara cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Por todas estas razones, hermanos, queremos hablar de este tema en esta noche. Como siempre decimos, no queremos ofender, no queremos dañar a nadie, no queremos contiendas con nadie, simplemente somos servidores de Dios y proclamamos la verdad del Evangelio. Esa es la motivación fundamental, principal para nosotros, y debe ser la de ustedes también, aprender más acerca de la verdad que hay en la palabra de Dios. Por eso te invito a viajar conmigo en esta noche por la palabra, y lo hacemos en la epístola de Colosenses 1:16. Vamos a leer junto la palabra y luego vamos a orar. Colosenses 1:16, epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, es una de las epístolas carcelarias, que se le llama así, porque fueron escritas desde la prisión, cuando el apóstol estaba preso. Colosenses 1:16 dice: porque en él, y esto es hablando del Señor Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, del Señor Jesucristo, y para Él. Bendito el Señor, alabado nuestro Dios. Vamos a orar. Te pedimos, Padre, en esta noche la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo para juntos compartir tu palabra.
todos, incluyéndome a mí, estamos sentados a tus pies. Te rogamos, Señor, que tanto yo como nuestros hermanos y amigos que están en sintonía puedan comprender, puedan entender el alcance, la belleza de tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada una de nuestras vidas, y que sea como bálsamo, que sea como alimento espiritual a nuestras necesidades de esa índole. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero decirles en primer lugar que en nuestro derredor, donde quiera que tú estés, hay un mundo espiritual mucho más grande, mucho más poderoso, de mayores recursos que el mundo visible de seres humanos. Ángeles se abren paso en nuestro medio, unos interesados en nuestro bien, otros inclinados a hacernos daños. Pero este mundo está a nuestro alrededor. Y el único que habla de estas cosas son los escritores inspirados por la mano del Señor o por el Espíritu de Dios, que descorren la cortina de lo invisible para mostrarnos las cosas que vamos a hablar en esta noche, apoyados en la palabra de Dios, que es el manual de vida, que es el verdadero manual, la verdadera carta que nos informa con verdad acerca de todo esto. Queremos hablar de, como habíamos dicho, de los ángeles. Los ángeles, la palabra ángel viene del griego ángelos y de la palabra malak en hebreo, que significa mensajero, enviado. Los ángeles son mensajeros, son enviados, eso es lo que significa la palabra malak. Ellos desarrollan varias funciones, ellos realizan varias obras, que luego más adelante en este estudio vamos a ver, pero con relación a la raíz etimológica de la palabra ángel, ellos son mensajeros y ellos son enviados. Porque estamos hablando, hermanos y amigos, estamos hablando de seres espirituales, pero personas. Ellos son personas como tú y como yo. No tienen cuerpo, pero son seres, pero son personas con conocimiento, con voluntad, con sentimiento, con raciocinio, capaces de conocer el alcance de sus acciones. Por lo tanto, ellos son personas como usted y como yo. Y vamos a desglosar todo este tema de los ángeles a través de 4 aspectos. Vamos a ver la naturaleza de los ángeles, vamos a hablar acerca de su carácter, vamos a hablar acerca de sus funciones, de sus obras, y vamos a hablar también acerca de sus clasificaciones, porque como en los ejércitos de las naciones hay grados militares, generales, coroneles, capitanes, también en el ejército del cielo también hay grados jerárquicos, principado, potestad. Y le invito allí a hablar de la naturaleza de los ángeles. ¿Qué cosa es la naturaleza? Pues la naturaleza de algo es la esencia misma de esa persona, la esencia misma de un objeto. Cuando hablamos de la naturaleza, nos estamos refiriendo a eso, a su constitución.
Los ángeles, en primer lugar, y vamos a analizar a través de la palabra, son criaturas. ¿Qué significa que son criaturas? Bueno, una criatura es algo que fue creado por Dios. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Y los ángeles están en el cielo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él es el creador. Todo lo demás es la creación, las criaturas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, pero todo fue creado por medio de Cristo, por medio de Él y para Él, para el goce, para la gloria de su nombre. Todo fue creado. Dios de la nada, Dios con su inmenso poder de la nada hizo estas criaturas, los ángeles, que en una parte de la Biblia dice que son un poco mayor que los seres humanos. Así que ellos son criaturas, y como criaturas adoran al Creador, porque las criaturas adoran. Una cosa es alabar y otra cosa es adorar. El Creador es el único ser digno de adoración. Las criaturas adoran al Creador. Ellos fueron creados de la nada. Colosenses 1:16. Pero también en Hebreos, capítulo 1, versículo del 5 al 6, nos habla de esas criaturas o de esa creación. Hebreos, capítulo 1, versículo del 5 al 6, porque ¿a cuál de los ángeles? Y estas son palabras de Dios mismo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dijo el Padre jamás: mi hijo eres tú. Y este hijo es con H mayúscula. Es con H mayúscula, que es uno de los nombres que tiene el Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos los hijos del Señor, pero Jesús es el Hijo de Dios. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es decir, no hay ángel, ni el más grande, ni el más pequeño, ni el más grande, ni el más pequeño, el más alto jerárquico, ni el que está bien abajo en el infierno, porque hay ángeles caídos, hay demonios también. Ninguno de los ángeles en toda la escala jerárquica es el Hijo de Dios. Ninguno. Ni el ángel de Jehová, ni el arcángel Miguel, ninguno es el Hijo de Dios. Estas son palabras del Señor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Eso fue cuando el Hijo de Dios fue engendrado en el vientre de María. Porque el Hijo de Dios, dice la Biblia, que Él es eterno, que Él habita la eternidad, que sus salidas, dice que de Belén salía el Rey de Israel, y sus salidas son desde el día de la eternidad. Y Cristo dijo en cierta ocasión, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, cuando Él viene y nos visita aquí en la tierra, eso es lo que significa la palabra, o uno de los nombres de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Él viene a visitarnos aquí, Él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Hablando, hermanos, de la creación de los ángeles como criaturas, la Biblia
no nos habla, no nos dice cuándo fueron ellos creados. Cuando cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, que Dios está haciendo el mundo natural, el mundo visible, la luz, el cielo, la tierra, las lumbreras y por último la corona de la creación, que es el hombre. Cuando Dios está haciendo este mundo visible, natural que conocemos, ya los ángeles habían sido creados y se había producido la rebelión en el cielo que encabeza Lucifer. Lucifer era un ángel y debido a su conocimiento, a su belleza, él quiso ser como Dios y fue hallado falto y fue echado de la presencia de Dios. Y desde aquel momento hubo una división en el cielo de ángeles, los ángeles de Dios, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, toda esa clasificación, y ángeles malvados, ángeles que son contrarios al Señor. Ahí están los demonios. Ahí están los demonios. Y hay otro tipo de ángeles malvados, que son los ángeles caídos. Todo esto ocurrió antes de la creación del ser humano. Ellos son lo que nos interesa, su naturaleza, son criaturas, pero su naturaleza también es espiritual. Ellos son espíritus sobre todas las cosas, a diferencia de nosotros. En Hebreo 1:7 nos dice la palabra de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus. Si ellos son espíritus, ellos no están sujetos a leyes físicas. Ellos viajan con la velocidad del relámpago, como si fueran un relámpago. Ellos viajan. Algunos se interesan por nuestro bien, como hemos dicho. Otros tratan de hacernos daños. Ellos son espíritus, a diferencia de nosotros. Nosotros somos seres bipartitos, porque tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Nosotros somos bipartitos porque somos espíritu, alma por un lado y cuerpo por el otro. Espíritu, alma por un lado, cuerpo por el otro. Los ángeles son seres espirituales. Pero la Biblia nos demuestra que ellos, si ellos quieren, si el Señor desea, los ángeles pueden hacerse visibles. La Biblia demuestra que ellos se hacen visibles. Y cuando se hacen visibles, lo hacen a través de la forma varonil. En Génesis 18 nos habla una experiencia que tiene el patriarca Abraham. Génesis 18 voy a demostrar que los ángeles, si quieren, pueden hacerse visibles. Si el Señor se lo permite, pueden hacerse visibles y pueden asumir forma corpórea, es decir, forma pueden tener cuerpos. En Génesis capítulo 18 hay un pasaje que Dios envió a 3 ángeles a la casa del patriarca Abraham. Abraham, recuerden, el padre de la fe. Y dice en Génesis 18, después apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo.
y se postró en tierra. Estamos hablando de tres personajes que Abraham vio y cuando los vio se postró en tierra. Es decir, los saludó. Era la manera, la forma del saludo oriental de aquella época, de saludar a visitantes. Era la costumbre de la época del lugar donde habitaba Abraham. Ya hemos dicho que Dios a ningún ángel él le ha dicho, mi hijo eres tú. Por lo tanto, los que visitaron con toda claridad, con toda certeza, con toda seguridad, los que visitaron a Abraham eran ángeles. Vamos allá. Abraham los vio, los saludó, ellos hablaron con Abraham. Voy a hacer un poco de historia rapidito. Ellos hablaron con Abraham, le traían un mensaje de parte de Dios acerca de descendencia de un hijo que Abraham iba a tener cuando ya él estaba bien anciano. Y también vinieron a otro asunto que tenía que ver con el juicio que se acercaba a las ciudades de la llanura, a Sodoma y a Gomorra. Porque cuando el clamor del pecado sube de punto a la presencia de Dios, pueden ocurrir cosas negativas, pueden ocurrir juicios de Dios. Como ocurre hoy en la actualidad, que están a punto de caer los juicios de Dios. La gran tribulación. Así que Abraham vio tres personas corpóreas. Eso es Génesis 18, 1 y 2. En Génesis 16 dice, y los varones, hablando de estos visitantes, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Dice que estos varones, y estamos hablando de ángeles, y estos varones que iban hacia Sodoma y a Gomorra, dice en Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Qué lindo. Los ángeles que se habían manifestado con cuerpo corpóreo en forma de varón, porque esta es la manera que adoptan los ángeles cuando quieren hacerse visibles. Son espíritus, pero pueden hacerse visibles. Claro, todo eso está coordinado con la voluntad de Dios. Dios es el que lo envía. Ellos no vienen por placer. Ellos vienen a cumplir funciones encomendadas, actividades encomendadas de parte de Dios. Esto fue lo que pasó con Abraham y esto fue lo que pasó con Lot. Cuando los ángeles, versículo 19, llegaron a la hora del crepúsculo. Qué hora más linda, la hora de la puesta del sol. Así que son criaturas, son espíritus, pero puede hacerse visible si ellos lo desean, si el Señor lo envía. Esto es bien importante, hermano. En otra característica natural de los ángeles, son criaturas, son espíritus, pero son inmortales. ¿Qué significa que son inmortales? Si son espíritus, no pueden morir. Lucas 20 son palabras de Jesús, el maestro de los maestros. Alabado el Señor. Lucas 20, del 34 al 36, hay unas palabras de Jesús. Estas palabras son dichas en la última semana de su ministerio público. Son palabras bien importantes, bien lindas. Lucas 20, 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo a un grupo de religiosos, de fariseos y saduceos que había en aquel lugar: los hijos de este siglo, es decir, los hijos de este siglo son las personas probablemente que no tienen a Dios.
los seres humanos que no tienen a Dios. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, el siglo donde Dios va a ser todo en todos, alabado el Señor. Ese es el siglo venidero y ese es el siglo al que se refiere aquí el Señor Jesús. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, porque yo no sé si usted cree eso, hermano y amigo, pero la Biblia habla de resurrección de muertos. Va a haber resurrección de muertos, porque el cuerpo, somos cuerpo también, el cuerpo está allí en la tumba, pero un día se va a levantar de la tumba y vamos a ser resucitados. Dice, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Las personas, los creyentes, en el otro ciclo, cuando seamos transformados de estos cuerpos mortales a cuerpos incorruptibles, a cuerpos glorificados, dice, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Quiere decir que los ángeles no mueren. Los ángeles no mueren, pues son espíritus. Eso lo demuestra la palabra. Y pasa algo más. No tienen sexo. Los ángeles no tienen sexo. Dice, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles no engendran personas, no tienen la capacidad de engendrar. Uno de los propósitos que tiene Dios cuando establece el matrimonio es que los seres humanos se reproduzcan. Pero los ángeles no tienen esa capacidad, no tienen sexo. El sexo masculino y femenino, tanto en los seres humanos como en los animales, es para reproducir, entre otras funciones más que tiene el sexo. Pero en los ángeles no tienen la capacidad de reproducir. Se habla de cultos diabólicos en que los ángeles tienen relaciones sexuales con mujeres o con hombres, yo no sé. Pueden hacerlo los ángeles malvados, los ángeles, los demonios, pueden hacerlo, pero no tienen capacidad para engendrar. Así que esto echa por tierra lo que algunos predicadores afirman de Génesis capítulo 6, de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que dice que de los hijos de los hombres son ángeles y que tuvieron relaciones sexuales con los hijos de Dios y que de allí salieron los gigantes que poblaron la tierra. Esto es un disparate, esto es una herejía. Los ángeles no tienen capacidad sexual, por lo tanto no se reproducen. Está confirmado aquí con la palabra del Señor Jesucristo. Así que vamos a resumir. Los ángeles, estamos hablando de su naturaleza, de su esencia. Son criaturas, son espíritus, son inmortales, no tienen sexo y sobre todo son numerosos. Numerosos. ¿Dónde está eso? En Daniel 7:10. Daniel 7:10 nos habla de que los ángeles son millones de millones. Los seres humanos son miles de millones. Estamos llegando aproximadamente a los 7.000 millones ahora. Pero los ángeles son millones de millones. Alabado el Señor. ¡Qué poder! Alabado el Señor. ¡Qué lindo el Señor! Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La Biblia, el libro de Daniel, está hablando del maravilloso momento cuando Dios, el juez de todo, va a juzgar este mundo caído, este mundo conocido tanto de seres humanos como de ángeles malvados. Los ángeles, repito, son criaturas, son espíritus, son inmortales, no tienen sexo y son numerosos, son millones de millones. Gracias al Señor que por ellos, en la próxima clase, en el próximo encuentro, vamos a hablar del carácter. Hasta aquí. Vamos a orar. Señor, bendice este día. Permite que el estudio que hemos elaborado sirva de bendición para muchos. Gracias porque tú eres el que tiene la verdad. Gracias porque la verdad está en tu palabra si la buscamos. Y nos conviene tomarla. Bendice a los amigos, bendice a los hermanos, bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.